Y hasta el momento lo que hemos visto entonces el cálculo de los amperes vueltas de excitación para la totalidad de las máquinas. Empezamos por el aire, seguimos por los dientes, luego la corona, los polos inductores y la culata. Entonces tenemos la cantidad de amperes vueltas necesarios. Con esto el circuito magnético lo podemos dimensionar y a su vez, aún sin la máquina construida, nosotros podemos llegar a establecer eh, esta que va a ser la curva característica de vacío. Nosotros podemos, insisto, de modo teórico, calcular por el momento, calcular cuál va a ser esta curva. ¿Y por qué esta curva que es la característica de vacío? Que va a ser cuántos amperios vueltas necesito, mejor dicho, cuál va a ser la fuerza electromotriz, E sub 0 la considero en vacío, en función de la, la intensidad de campo que necesito. Pero esto es sub 0, como en función de los amperios, perdón, de los amperios vueltas, es sub 0 en función de los amperios vueltas, yo puedo llegar a construir esta curva. ¿Cómo lo voy a hacer a esto de modo teórico? A partir de nosotros la primera fórmula que vimos era que E sub 0 igual a phi sub 0 por n' por n por p sobre 60a por 10 a la octava. Como en la máquina nosotros no le vamos a variar ni el número de revoluciones, ni le vamos a variar la cantidad de espiras, o sea, esta máquina ya lo tenemos, lo que hacemos es establecer, digo, por ejemplo, que E sub 0 va a ser igual a 2 voltios. ¿Sí? Y a partir de ahí calculo todo, hago todo el proceso de cálculo hasta llegar a la tita 0 para producir, que va a ser igual a 2BA más, calculo todos estos valores, llego a los tita 0 y esos tita 0 para los 2 voltios me van a dar el primer punto, supongamos en ese lugar. Luego lo voy haciendo un proceso iterativo hasta a lo mejor aumentando, lo que se recomienda es hacerlo cada 2 voltios, entonces me voy a 2, 4, 6, así, etcétera, 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 hasta llegar al valor de la fuerza electromotriz que yo necesite, por ejemplo, 120 voltios, y aún un 20% más. Y voy a ir obteniendo diversos puntos, todos estos puntos que me van a permitir trazar esta curva. Esta curva, insisto, es sub 0 en función de θ 0, es la curva característica de vacío. Pero si yo hago un cambio de escala, en vez de E sub 0 yo puedo obtener phi sub 0 y en vez de θ 0 puedo obtener la cantidad 2h. Entonces, esta curva que va a ser la misma, físicamente va a ser la misma, pero va a tener una escala diferente, le voy a llamar ahora curva característica magnética de la máquina. Estas curvas son claves, nos van a permitir construir el resto de las curvas de la máquina después. Nosotros podemos, vamos a hacer el cálculo de varias de las curvas, ya sea como generador, como motor, con los distintos tipos de excitación, etcétera, etcétera, a partir de esta curva característica de vacío. Les decía recién que lo podemos hacer de modo reiterativo para una máquina sin construir. También lo puedo hacer ensayando una máquina construida. Voy aplicando, siempre se ensayan como generador, eh, y con excitación independiente. Después, independientemente de cómo lo vaya a usar la máquina, si como motor,
qué tipo de excitación. Esta curva característica de vacío la trato como generador y con excitación independiente. Son curvas que se hacen en el laboratorio. Entonces, a partir de ahí yo puedo hacer exactamente lo mismo, pero con una máquina ya construida y llegar a obtener esa curva característica de vacío. Insisto, esa, tanto la de vacío como la característica magnética, que son en definitiva la misma curva, me van a permitir la construcción y la comparación de muchas de las características en las distintas utilizaciones que hagamos de la máquina. Eh, esta curva, por supuesto, se hace para una velocidad fija. Le dije que se hacía como generador y esta curva se hace para una velocidad fija, normalmente la velocidad que va a ser la nominal. Sin embargo, yo también puedo construir, cambiándole el número de revoluciones, puedo construir para distintos tipos de revoluciones y me van a dar eh, resultados que después me van a servir en algunos casos para poder predecir el funcionamiento de una máquina y sobre todo la estabilidad que puedo tener en alguna condición crítica de carga o una condición crítica de el valor de la inducción. ¿Sí? Bien, de este modo estamos hemos terminado con esta unidad. Y tengan en cuenta, os les dejo presente de que esta es, hemos estado tratando hasta el momento a la máquina en vacío. Ya la próxima clase vamos a empezar con la máquina cuando tiene carga y cuáles son las cosas que les van a pasar en el interior de la máquina. Y de ahí la necesidad después, ahí sí ya vamos a empezar a conversar de lo que son los polos de conmutación, de los arrollamientos de compensadores, etcétera, etcétera. Cuando veamos los problemas que nos puede ocasionar en la máquina el hecho de que esté con carga. Bueno, caballeros and lady presentes, si hay alguna pregunta, la contesto, y si no, los dejo en libertad hasta el jueves que viene. Bueno, muy bien. Buenas noches entonces. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches.